Hola, ¿qué tal? Este pequeño video está dedicado a hablar acerca de las propiedades de los determinantes. Ya vimos cómo calcular determinantes de 2 por 2, de 3 por 3 y los mayores de 3 por 3 que se calculan mediante desarrollo por cofactores. Estas propiedades de los determinantes lo que va a ayudar es a que podamos calcular algunos determinantes de una forma más sencilla. Es decir, con estas propiedades vamos a poder calcular algunos determinantes de una forma más rápida. Para eso es para lo que nos va a servir. Bien, entonces de lo que se trata este video es de hacer una lista de las propiedades más importantes. Son 10 propiedades, algunas se aplican más, otras menos, pero ustedes las van a ver aquí. Como dice aquí, voy a utilizar ejemplos de 3 por 3, pero ojo, las propiedades de los determinantes se aplican a matrices de cualquier orden, o sea, de cualquier tamaño. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, etcétera, ¿no? Cualquier determinante de cualquier matriz de cualquier tamaño aplican las propiedades. Ok, vamos a ver. La primera dice cualquier matriz A y su transpuesta, A transpuesta, tiene el mismo determinante. Eso quiere decir que ustedes van a calcular el determinante de A y luego necesitan para alguna cosa calcular el determinante de la transpuesta de A, o sea, de A o de la transpuesta de A, son exactamente iguales. Aquí está la transpuesta, miren. A1, A2, A3 se convirtieron en renglón, se convirtieron en columna, renglón se convirtió en columna, renglón se convirtió en columna. Quiere decir que si yo saco el determinante de A y de su transpuesta son iguales. Vamos a ver un ejemplo rápido. Tengo la matriz A, que es esta, de 3 por 3. 2, 1, 3, 4 menos 2, 5, menos 3, 4 menos 1. Y voy a calcular su determinante. Y tengo el determinante de la transpuesta. O sea, este renglón 2, 1, 3 lo convertí en columna. Este renglón lo convertí en columna. Y este renglón lo convertí en columna. O sea, la transpuesta. Vamos a comprobar que son iguales. Pues obviamente es de 3 por 3. La forma más fácil es repetir estas dos primeras columnas aquí a la derecha. Ahí las tienen. Y hacer las operaciones. Aquí en este caso 2 por 2, 4. Menos por menos más. Luego 5 por 3, 15. Menos por más menos. 4 por 4, 16 por 3, 48. Todos positivos, pues positivo el 48. Luego 3 por 2, 6 por 3, 18. Menos por menos más. Por menos del de arriba, menos. 5 por 4, 20. Por 2, 40. Un solo menos, menos. Y el último 4 por 1, pues 4 menos por el menos de arriba, más 4. Si sumamos los positivos y los negativos, nos da 56 menos 73, lo cual nos da menos 17. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la transpuesta. Lo mismo, repetí aquí las dos primeras columnas. Y si ustedes hacen las operaciones, como están indicadas aquí, van a darse cuenta que les va a dar exactamente el mismo resultado, menos 17. Eso quiere decir que cuando necesiten calcular un determinante y también el de su transpuesta, pues no tienen que hacer más que un solo cálculo y serán exactamente iguales. Otra propiedad dice, si B, o sea la matriz B, se obtiene de A multiplicando uno de sus renglones o columnas por una constante, siempre y cuando sea diferente de 0, entonces el determinante debe ser igual a esa constante multiplicada por A. Esto es como si nosotros factorizáramos. Fíjense, tenemos aquí una matriz A, donde el segundo renglón está multiplicado por una constante. Eso quiere decir que si este renglón está multiplicado por una constante, puedo sacar la constante fuera y dejar solamente los elementos en el renglón. Y ya saco el determinante de aquí y solamente lo multiplico por el número de afuera y sería lo mismo que hiciera el determinante completo tal y como está aquí. Y aplica para renglón o para columna. Aquí también está columna. Esta constante que está simbolizada por la letra K. Si yo la saco fuera, bueno, tiene que ser la misma obviamente. Sería lo mismo que la saque fuera, saque el determinante de este y al final multiplique el resultado por la constante. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta matriz A, menos 3, 7 y 5, menos 6, 4 y 8 y menos 1, 0 y 3.
Entonces, yo me doy cuenta, por ejemplo, que el segundo renglón puedo sacar un factor común de ese renglón. ¿Cuál es el factor común en ese renglón? Pues todos los números son divisibles entre 2. Son múltiplos de 2. Miren, el 6, el 4 y el 8. Quiere decir que puedo sacar ese múltiplo, el 2, fuera del determinante. Y lo que me queda es poner renglón 1 igual, renglón 3 igual. Pero el renglón 2, como saqué este número como su factor de todos ellos, pues aquí en el menos 6 me va a quedar menos 3. Porque menos 3 por 2 es 6. En el 4 me va a quedar 2 y en el 8 me va a quedar 4. Quiere decir que es como si yo sacara este 2, que es común a todos los tres elementos de la segunda columna. Y cuando hago esto, pues me queda a lo mejor un determinante con números más pequeños, a lo mejor más fácil de calcular. Si yo saco el determinante de esta matriz o saco el de esta y luego lo multiplico por el 2, da exactamente lo mismo. Como les decía, esto también aplica en cuanto a renglones o columnas. Vamos entonces a ver, por ejemplo, un caso de una columna. Tengo esta matriz B, aquí está, y yo me doy cuenta que la tercera columna tiene como factor el menos 3. Fíjense, los tres números se pueden dividir entre menos 3 y me da entero. Entonces eso quiere decir que es como si el menos 3 lo puedo sacar fuera del determinante. Y entonces en la tercera columna, o sea aquí, voy a poner solamente el número que queda después de factorizar el menos 3. Si saqué el menos 3 me va a quedar 1, porque menos 3 por 1 es menos 3. Si tenía menos 9, entonces voy a poner 3, porque 3 por menos 3 me daría el menos 9. Y en el caso del menos 6, pues sería 2, porque como saqué el menos 3 por 2, sería el menos 6 original. Entonces, se fijan, es solamente que se puede factorizar una constante que sea común a un renglón o a una columna, de esta forma. Y aquí en el segundo caso, es lo mismo que saque el determinante de B, a que saque este determinante y al final el resultado lo multiplique por menos 3. Sería exactamente lo mismo por esta propiedad. Vamos a otra. Dice, si B, o sea la matriz B se obtiene de A, al intercambiar dos renglones o columnas cualquiera entre B y A, lo único que pasa es que su determinante cambia de signo. Miren, determinante de B es igual a menos el determinante de A. O sea, vamos viendo cómo sería eso. Tengo yo la matriz esta. ¿Qué tienen en común este determinante y este determinante? Pues se fijan, A1, A2 y A3 están intercambiados con B1, B2 y B3. Miren, este está aquí en el segundo lugar y este está aquí en la primer renglón. El 3, este, es exactamente igual que este. Solamente el renglón 1 y el renglón 2 están intercambiados. Entonces quiere decir que si yo hago eso, lo único que va a pasar con el resultado del determinante es que va a cambiar de signo, pero el número va a ser el mismo. Y eso aplica tanto renglones como columnas. Por ejemplo, en el segundo caso que tienen aquí, esta columna, la de A3, B3 y C3, está intercambiada, se fijan aquí, con la primera, ¿verdad? Estas dos están intercambiadas, miren. Aquí era la 3, acá es la 1. Esta 1 era la 1 y acá es la 3. Entonces quiere decir que si yo calculo el determinante del lado izquierdo, va a ser un número. Si calculo el lado derecho, me va a dar el mismo número, pero con signo cambiado. O sea que si ya tengo una, en automático, la otra ya sé cuánto vale. Ejemplo. Tengo aquí este determinante de 3 por 3. Y tengo este determinante en el que la única diferencia entre estos dos, la única diferencia es que el primer renglón está intercambiado con el tercero. Miren, en la primera, 3 menos 2, 4 es el primer renglón. En la segunda es el tercer renglón. Y 2 menos 3, 1 es aquí el primer renglón y acá era el número 3. O sea, están intercambiados y el número 2 es el mismo. Si ustedes se fijan, si yo calculo el determinante de la primera, me da 25 positivo. El procedimiento es el mismo que ya conocen. Y si calculo el determinante de B, me da menos 25. Quiere decir que
cuando yo necesite sacar el determinante de esta matriz y de esta, solamente necesito sacar uno, el que sea. Y al otro le cambio de signo, yo sé que ese va a ser el resultado. Para eso me sirve esta propiedad. Vamos con la 4. Esta está un poquito más rebuscada, no mucho, pero tiene un pequeño cambio. Dice, si B, la matriz B, se obtiene de A, al sumar un múltiplo de un renglón o columna a otro, entonces el determinante de B es igual al determinante de A. O sea que los determinantes no cambian. Quiere decir que si yo tengo la matriz esta de aquí, en forma general, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Y tengo yo esta, que lo único que cambia es que en el segundo renglón es un múltiplo, por ejemplo, 2 veces, 3 veces, menos 4 veces, lo que sea, un múltiplo. Entonces los determinantes van a ser iguales. No importa cuántas veces se multiplica un renglón por una constante, va a seguir siendo el mismo. Y aplica para columna. Esta columna es la misma que esta, nada más que esta es un múltiplo de esa columna. Vamos a ver cómo sería numéricamente. Tengo yo esta matriz que ya habíamos calculado que era 25. Ya lo habíamos hecho en la anterior propiedad. Si el determinante de A es 25 y yo quiero sacar el determinante de B, este de aquí, puedo fijarme que el renglón 1 es igual, ahí está, 3 menos 2, 4, y el 3 es igual, 2 menos 3 menos 1, 2 menos 3, 1. Lo único que cambia es el renglón número 2. ¿Qué tiene de diferente? El primero es menos 1, 2 y 5. El 2 es 5 menos 2 y 13. Quiere decir que ese renglón, el segundo, es el producto de esta multiplicación. O sea, estoy sumándole al renglón 2, le estoy sumando al renglón 2, 2 veces el 1. ¿Cómo sería eso? Miren, 2 veces el 1 sería 2 por cada uno de estos. 2 por 3, 6, más menos 1, 5. 2 por menos 2 es menos 4. Menos 4 más 2 es menos 2. Y 4 por 2 son 8, más 5 son 13. Quiere decir que este segundo renglón es el producto de sumarle 2 veces el primer renglón. O sea, le sumé un múltiplo de otro renglón. Cosa que hacíamos nosotros cuando queríamos hacer cero y todo eso en los métodos de eliminación. Quiere decir que esa es la única diferencia. Este renglón tiene, o sea, es un múltiplo sumado de otro renglón. Si es un múltiplo sumado de otro renglón, estoy seguro que va a ser 25 también. Y aquí lo estoy demostrando. Repetí las dos columnas a la derecha, hice las operaciones y me da 25 igual que aquí. Entonces, si yo tengo estos dos determinantes y necesito sacar esas dos matrices y tengo que sacar su determinante, basta con sacar uno y yo sé que el otro en automático es igual porque solamente sumé un múltiplo de un renglón a otro. Esa es la propiedad, a eso es lo que se refiere. Esta propiedad la vamos a utilizar bastante, o la pueden usar ustedes bastante para ahorrarse algunas operaciones. Dice, si la matriz es triangular superior o inferior, recuerden que es triangular inferior o superior cuando por debajo de la diagonal o por arriba de la diagonal tenga sus elementos 0. Si una matriz es triangular, ya sea superior o inferior, bastaría que yo multiplicara los elementos de la diagonal y ese es su determinante. O sea, multiplico los números que están en la diagonal y ese es su determinante. No necesito repetir columnas, trazar las diagonales, es lo mismo, exactamente igual. Vamos viendo un ejemplo de eso. Tengo esta determinante de 3 por 3. Si ustedes se fijan, es triangular superior porque por debajo de la diagonal tiene ceros. Entonces yo al darme cuenta que es triangular, digo, pues quiere decir que solo multiplico 3 por 2 y luego por 1 y ese va a ser el determinante. 3 por 2 por 1 es 6. Vamos a comprobar si es cierto. Siempre puedo calcular un determinante de 3 por 3 repitiendo las dos columnas a la derecha. Esta es la primera, esta es la segunda, las repetí aquí a la derecha y tracé las diagonales como ustedes ya saben. Hago las operaciones, se fijan, 3 por 2 por 1 es 6, menos 2 por 5 por 0, pues 0, porque tiene involucrada una multiplicación por 0. 4 por 0 por 0, pues 0, ¿no? El que va hacia arriba, 2 por 4 por 0, 0, no importa que sea más o menos.
El que sigue 5 por 3 por 0, 0 también. Y el último, 1 por 0 por menos 2, 0. Todos son 0 excepto la diagonal principal. Entonces obviamente va a ser 6 porque todos los demás son 0, solamente este es 6. Entonces basta con multiplicar los elementos de la diagonal principal y con eso tengo el determinante. De cualquier tamaño. Este es un ejemplo 3 por 3, pero aplica para cualquier tamaño. La propiedad número 6. Si la matriz A tiene un renglón o columna de ceros, entonces su determinante es 0. O sea, si yo veo que este determinante de 3 por 3 tiene un renglón completo que son ceros, sus elementos, yo sé que su determinante es 0. Y eso puede ocurrir también en la columna. Si veo que una columna completita tiene puros ceros, su determinante es 0, sin hacer operaciones. Si hago las operaciones, por ejemplo, de esta de 3 por 3, que yo sé que es 0 porque tiene un renglón completo de ceros, bueno, voy a repetir las columnas a la derecha, ¿verdad? Estas dos primeras columnas las repetí aquí a la derecha y tracé las diagonales como ustedes ya saben. Y en el momento que hago la operación, pues todas las diagonales de 3 elementos están involucradas una multiplicación por 0. Por lo tanto, pues todos son 0. Y al todos ser 0, el determinante es 0. Quiere decir que cuando yo necesite sacar un determinante y tenga un renglón o también puede ser una columna de puros ceros, yo ya sé que su determinante es 0 sin hacer operaciones. Propiedad número 7. Si la matriz A tiene dos renglones o columnas que son iguales, entonces su determinante también es 0. O sea, si ustedes se fijan en este determinante 3 por 3, este y este renglón son iguales. Sin hacer operaciones, su determinante es 0. Aquí, la columna 1 y la columna 3 son iguales, su determinante es 0, sin hacer operaciones. Vamos probándolo, ¿no? Tengo yo este determinante de 3 por 3. 3 menos 2, 3, menos 1, 2 menos 1 y 2 menos 3, 2. ¿Qué tienen de común los renglones y columnas de este determinante? Pues tienen en común que esta columna y esta columna son iguales. 3 menos 1, 2. Al tener dos columnas iguales, quiere decir que su determinante es 0. Y lo puedo probar repitiendo las dos columnas a la derecha, trazando las diagonales, haciendo las operaciones. Aquí el primero 3 por 2, 6 por 2, 12, todos positivos. 2 por 1, 2 por 2, 2, menos por menos más es 4. 2 por 2. 3 por 3, 9, por 1, 9, menos por menos más. Ahí están los primeros. Hacia arriba, 2 por 2, 4 por 3, 12, por el menos de arriba, menos 12. 3 por 1, 3 por 3, 9, menos por menos, menos, digo, por menos más y por menos, menos. Menos 9 y finalmente 2 por 1 por 2 son 4, menos por menos, no, menos por menos más, por el menos de arriba, menos. Entonces, fijan, pues se eliminan porque tenemos los mismos números pero con signos contrarios, 12 con 12, 4 con menos 4 y 9 con menos 9. No importa qué números sean, si tiene dos renglones o columnas iguales, su determinante va a ser 0. Cuando lo veamos así, ya ni hacemos operaciones, es 0. Número 8. Si A tiene dos renglones o columnas que son múltiplos entre sí, el otro era sumar un múltiplo de un renglón o columna a otro, aquí es múltiplos entre sí. O sea, este renglón es múltiplo de este de aquí, o esta columna de aquí es múltiplo de esta de aquí. Entonces, su determinante es 0. Vamos a ver cómo es eso. Tenemos este determinante de aquí. Cuando yo lo analizo, me doy cuenta que el renglón 3 es un múltiplo del 1. Porque fíjense, 3 menos 2, 3 y 9, 6, 2. Es como si yo multiplicara el... ahora aquí me faltó un signo aquí. Es como si yo multiplicara 3 veces el primer renglón. Y ese es el resultado del tercero. O sea, el tercer renglón es 3 veces el 1. Y faltó un signo, no sé por qué no salió. 3 por 3, 9, 3 por menos 2, menos 6 y 3 por 3, 9. Si yo hago las operaciones, me va a dar 0. Me va a dar números que a la hora de sumarlos me va a dar 0. Entonces, si de entrada yo veo que tengo una matriz a la cual le voy a calcular su determinante y tiene dos renglones que son múltiplos entre sí, o sea, que el 1 sea 2 veces el 3, que el 3 sea 2 veces el 2, que el 2 sea menos 3 veces el 1, etc.
o columnas, en automático su determinante es 0, sin hacer operaciones por esta propiedad. Número 9. Esta nos puede ahorrar algunos pasos. El determinante del producto de dos matrices, del producto, o sea, por ejemplo, A por B, es igual al producto de sus determinantes. Suena un poco como trabalenguas, ¿verdad? El determinante del producto es igual al producto de sus determinantes, pero no tiene nada de complicado. Si yo tengo una multiplicación de A por B, sería lo mismo que multiplique primero A por B y luego saque su determinante, o que saque el determinante por separado y luego los multiplique. Pero, ¿qué es lo más rápido? ¿Sacarlo, la multiplicación y luego el determinante, o el determinante primero y al final la multiplicación? Vamos viéndolo en un ejercicio rapidito de 2 por 2. Tengo esta matriz A de 2 por 2 y esta matriz B de 2 por 2. Bueno, pues yo necesito calcular el determinante de A por B. Eso es lo que necesito calcular, determinante de A por B. Bueno, pues tengo dos opciones, multiplicar A por B y al final hacer su determinante, o al revés, sacar el determinante individual y luego multiplicarlo. Vamos viendo cuál sería más rápido. Si multiplico A por B, bueno, ustedes ya saben que la multiplicación involucra renglón por columna, o sea, 2 por 4 por 1, 2, más luego 2 por 4 por menos 5, 2, que sería 2 por 1, 2, 4 por 2, 8. Luego el que sigue sería 2 por menos 5, menos 10. 4 por menos 2, menos 8, y así, ¿no? Si se fijan, la multiplicación tiene cierto procedimiento un poco largo, ¿no? Entonces, si este resultado de la multiplicación es esta, 10 menos 18 y 3 y 9, si yo saco su determinante, ya saben, trazo las diagonales, más hacia abajo, menos hacia arriba, y hago las operaciones, me va a dar 90, 10 por 9, y luego 3 por 18, 54. Menos por menos más. 144. Ahora, si lo hago por separado, 2 por 2, 4 y menos 3, 3, le saco su determinante. Me da 18. A la segunda le saco su determinante y me da 8. Solamente multiplico el 8 por 18 y me da el mismo resultado. Entonces, es más fácil sacar dos determinantes de 2 por 2 y multiplicar los números que multiplicar matrices. Aquí es de 2 por 2, pero imagínense que fuera 3 por 3. Son múltiples operaciones, había que hacer 9 multiplicaciones, ¿verdad? Y luego hacer las sumas. Entonces es más fácil sacar individualmente los determinantes y multiplicar dos números que multiplicar dos matrices. Siempre será más fácil multiplicar números que matrices. Entonces la segunda parte, esta de aquí, es más fácil, ¿no? Más rápida. Aquí es un ejemplo simple, pero si fuera 3 por 3 habría más operaciones involucradas. Y la última de las propiedades. Si la matriz A es invertible, o a veces dice también inversible, o sea que puedo yo obtener su inversa. Recuerden ustedes que no cualquier sistema tiene inversa. Si yo en el procedimiento de obtener la inversa me encuentro con renglones de ceros, pues ese sistema no tiene inversa. Pero si es inversible, entonces el determinante de la inversa es igual a 1 sobre el determinante de A. Ustedes recuerdan que calcular la inversa es bastante tardado, ¿verdad? O sea, hay que hacer un procedimiento largo para obtener la inversa, agregar la identidad, hacer la eliminación y todo eso. Quiere decir que si yo necesito sacar el determinante de la inversa de una matriz, mejor saco su determinante de A, que es más fácil, y nada más el resultado sería 1 sobre A, el determinante de A. ¿Cómo sería eso? Pues sería de esta forma, fíjense. Tengo yo el determinante de A. La matriz A es esta. Es 2, 4, menos 3, 3. Si yo saco su inversa, no puse aquí todo el procedimiento, pero sacar la inversa pues es bastante tardado. Hay que agregar una matriz de 2 por 2, hacer eliminación hasta que tenga unos en la diagonal y ceros todos los demás, y lo que me queda del lado derecho es la inversa. Esta es la inversa, miren, después de todo ese procedimiento. Ok. Luego, todo ese procedimiento bastante largo, si le saco su determinante, pues sería hacer las multiplicaciones. Involucraría
hacer las multiplicaciones de estas fracciones. Aquí está la multiplicación, 1/6 por 1/9, más 1/6 por 2/9, hago la multiplicación y todo, me da 1/18. O sea, la parte izquierda, o sea, el determinante de la inversa es 1/18. Procedimiento largo para sacar la inversa, luego sacar su... Normalmente la inversa tiene involucradas fracciones, sacar su determinante, pues hacer la multiplicación, como ya saben, y me da 1/18. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil es sacarlo como está el lado derecho, 1 sobre el determinante de A. Y sería lo mismo que el determinante de la inversa. ¿Cómo saco el determinante de A? Pues bien simple, ¿verdad? Trazo las dos diagonales, aquí las operaciones son simples, 6 más 12 son 18, y el resultado va a ser 1 sobre el determinante de A, o sea 1 sobre 18, que es lo mismo que aquí. Entonces, si les piden a ustedes sacar el determinante de la inversa de una matriz, mejor lo hacen de esta forma. Sacan el determinante de A y le aplican esto, 1 sobre el determinante de A. Y ese es lo mismo de eso. Entonces, estas propiedades les pueden ayudar a ustedes a obtener más rápido el resultado de estas operaciones en determinantes. Entonces, hasta aquí voy a dejar el video. Repásenlo y si, por ejemplo, en la tarea les puede servir para hacer más rápido algunas de los, sobre todo de los que son calcular determinantes de 4×4 o 5×5, pues lo pueden usar sin ningún problema. Bien, hasta luego.